razas que se encuentran acá en Chile, razas pertenecientes a los taurus, ¿ya? Y les dije también que aquellas razas que eran bos índicos, principalmente las que se encuentran en el trópico, tipo razas cebuinas, no las íbamos a ver porque acá lo único que llega es cuando se exportan, cuando llega la carne que viene de Brasil, viene de Estados Unidos. ¿Ya? Dentro de esas razas, igual, nos faltó hablar del guayú. Vimos algunas de esas razas, pero el guayú es una de las razas importantes, ¿ya? Importantes porque se consume, acá hay un segmento, bueno, hay un segmento de mercado de personas que compran carne guayú. Se compra carne guayú. ¿Y por qué el guayú es importante? Bueno, primero, el guayú es una raza japonesa, ¿sí? Es un criollo japonés que ellos tienen allá por excelencia. Posee una aptitud genética para producir carne con excelentes características. Un buen marmoreado, ¿ya? Eso es lo que les dije yo, lo que le da la terneza, lo que le da el sabor a la carne, ¿ya? Y además un alto contenido de grasas insaturadas y se utiliza mucho allá en Japón para producir una carne que se llama la Kobe beef. Y de guayú ellos tienen diferentes variedades, porque no todos los tipos de guayú dan carne tipo Kobe. Hay diferentes, hay como varias divisiones, por decirlo así, que tiene el guayú. Pero el que llega y que comercialmente se vende, que tiene mayor marmoreo, es la que produce esa carne que se conoce como Kobe beef. Bueno, esa capacidad genética que tiene para producir ese marmoreado lo comparte con otras razas, pero como con el Angus, con otras razas, pero la que tiene mayor características, y la más importante, y además porque posee esa característica de grasas insaturadas, la tiene el guayú. ¿Ya? Se utiliza mucho para hacer cruzamientos con otras razas del bos taurus. ¿Y por qué se hacen esos cruzamientos? Y hoy lo que vamos a ver tiene que ver con los cruzamientos, tipo de cruzamientos que se hacen en producción en carne. Y es porque al tener esas características de marmoleado se logra que aumente la calidad de la carne en las otras poblaciones que tenemos acá, como el Hereford, el Angus. Entonces nosotros ya vimos algunas características que tiene que tener la carne. Y acá vemos un trozo de carne correspondiente a guayú. Y el guayú tiene un rendimiento adelante, un rendimiento más o menos del 57 al 60% de rendimiento en canal. ¿Ya? ¿Qué es el rendimiento en canal? Estimado. ¿Qué es el rendimiento en canal? ¿Qué es? ¿Cuál? ¿La difusión de carne junto con el marmoleo? No. Que no esté yo hablando acá. ¿Qué es la cantidad de carne que da? La cantidad de carne, ¿sí? La cantidad de carne, si le sacamos al vacuno los huesos, las vísceras, es la carne, como la carne pulpa que entrega el vacuno. ¿Ya? Entonces, el guayú en cruce, cuando se hacen cruzamientos, el híbrido que entrega, que lo llamamos de ahora F1, puede llegar a tener unos valores del 57 al 60% en carne en canal. Cuando se utiliza guayú solo, razas puras tienen hasta un 62 al 65% de rendimiento en canal. Es mucho mayor si se utilizan razas puras. Yo hice la tarea de buscar precios actualizados. Más o menos en el mercado, cómo es que se encontraba el precio del guayú. Y esos son precios reales de este año. Pero más o menos una pieza de 400 gramos de guayú, de este corte que es lomo liso, está alrededor de 37.996 por 400 gramos. Ni siquiera alcanza a ser medio kilo. ¿Sí? ¿Cuánto estaría el kilo de
de guayú, sobre los 70. ¿Sí? Entonces, hay un segmento del mercado que come de este tipo de carne. Es cierto. Entonces, pero para que lo conozcamos, y es la característica que tiene ese ganado en particular, y el por qué se hacen cruzamientos para poder mejorar calidad en carne de diferentes razas. ¿Ya? Entonces, era lo que les quería mostrar, lo que faltaba. El guayú como parte de otra de las razas que están introducidas acá en el país y se introducen para mejorar características, en este caso calidad en carne. ¿Ya? Entonces, para que hagamos un resumen de nosotros lo que vimos la clase pasada, y es de lo que pasa con el sector hoy en día, y tengamos en cuenta que la carne es un commodity global, ¿ya? Se comercializa a nivel mundial, exportaciones, importaciones, lo vimos la clase pasada, ¿ya? Y los gremios cada vez se están volviendo muchísimo más exigentes en cuanto a eficiencia económica, y respecto a eso, los productores han perdido y han disminuido sus ingresos. Por lo tanto, están cambiando de rubro. Otra de las cosas importantes y que vamos a ver ahora, y es que la faena constituye un factor fundamental en la cadena cárnica, ¿ya? Porque es lo que nosotros vamos a ver cómo se hace la transformación. El animal, cuando termina el tiempo en el predio, cuando ya está listo para la faena, pasa al frigorífico, pasa a la empresa que hace la faena, ¿ya? Para finalmente hacer esa transformación de entregar carne en vara, carne despostada. Y bueno, con respecto también, bueno, hay antecedentes de que los establecimientos de faena, y eso va muy de la mano con lo que ha pasado con la producción. La producción cárnica ha disminuido, por lo tanto, la faena también ha disminuido. Pero eso es una de las cosas que, de los fenómenos que ocurran cuando baja la producción. Por otro lado, es importante reconocer que ahora nosotros estamos teniendo algo que tiene que ver con la sustentabilidad de la manera en cómo se hace la producción. Entonces, esto también se va a convertir más adelante en una estrategia que tiene Chile para poder llevar a otros mercados carne que sea de calidad. De hecho, la carne de Chile, ya les dije yo, la carne de Chile es apetecida, ¿ya? Principales plantas faenadoras que hay en el país. ¿Dónde se encuentra la mayor población de carne a nivel Chile? ¿Dónde se encuentra la mayor masa de ganado, producción de carne? Al sur del país, ¿ya? Entonces, por lo tanto, las plantas faenadoras se van a concentrar principalmente en el centro-sur del país. Y dentro de esas tenemos principalmente el lago, los ríos, la Araucanía. Allá es donde se concentran todas las plantas, los frigoríficos, ¿ya? Ustedes se dan cuenta, bueno, en esta gráfica de distribución encontramos, digamos, que es la más grande, que corresponde a otras faenadoras. Y eso es una realidad, en todos los países, yo creo que en todos los países de Sudamérica, y es las faenas clandestinas. Hay faenas clandestinas. De hecho, en la parte, en el sur, como en la quinta región, hay una persona que pasa en un camión, hace faenas en un camión, ¿ya? Entonces, se hacen que no son como certificadas. Pero aparte de eso, sí hay frigoríficos, hay plantas faenadoras que cumplen con todo lo establecido en la ley. Y que detrás de carne ñuble, del frigosorno, hay normas, y tienen que también tener normas de calidad, normas de buenas prácticas, tienen que tener también en cuenta la parte de bienestar animal. Algo que no se tiene en cuenta en el resto de las plantas faenadoras, y que el SAC tiene que estar encima, ¿ya? Entonces, eso para que conozcamos la realidad de dónde se encuentran las plantas faenadoras, las que faenan más. De hecho, una de las más grandes que hay del sur es carne ñuble,
¿sí? Que concentra una buena población de faenas allá en la parte del sur. Ya. Ahora, ¿cómo funciona la industria cárnica en el país? Resulta que acá hay varios protagonistas de esta cadena productiva. Y el primer protagonista tiene que ver con el productor, el ganadero, el que se encarga de hacer la crianza, el que se encarga de producir el animal en pie. Entonces eso es lo primero que tenemos en esa cadena productora. Posterior a que este ganadero termina la crianza, termina el engorde del vacuno, puede tomar 3 vías, ¿ya? La primera es venderle el animal a un intermediario, una persona que va a ser, como su nombre lo dice, el intermediario entre el ganadero y la planta faenadora. Va a comprar. Este intermediario le va a comprar un precio de este ganadero un poco menor de lo que la planta faenadora le pagaría. Esa es una vía. La otra vía es que el productor lo venda directamente al matadero o a la planta faenadora. Ahí se ahorra los costos por el intermediario. Todo lo va a tener él. Y la otra es que ese productor lleve su ganado, sus animales, a las ferias de ganado, que allá generalmente trabajan como el precio que se encuentre en el momento, en la feria, pagan, y eso es como una subbasta, ¿ya? Entonces eso es las vías que puede tomar ese productor, ¿sí? Después de que entrega a la planta faenadora. Posteriormente esa planta faenadora también va a tener como una cadena de distribución. Primero podría distribuirla a un distribuidor mayorista, ¿ya? También podría entregarla a la industria para que se pueda transformar. Todo lo que sale de la industria de la faena se puede transformar. De hecho, hay una parte, los que son huesos, lo que es, que pueden ir cartílagos, que pueden ir para la fabricación de juguetes para animales, la harina de huesos para nutrición y alimentación animal, ¿ya? Entonces, eso lo toma de esa industria y lo puede transformar. Por otro lado, también la planta faenadora puede venderle directamente al supermercado. Puede venderle al Jumbo, puede vender a las grandes superficies, a este que queda aquí en Vicuña, ya se me olvidó. Y también las carnicerías podrían comprarle eventualmente directamente a el matadero. Entonces eso es como lo que pasa posterior a eso. Generalmente los distribuidores que son mayoristas, ellos cuentan con una normativa y pueden también llegar a exportar carne. Sí, principalmente eso lo hacen los mayoristas. Pero finalmente, de esa cadena productiva, ¿a quién llega el producto? A los consumidores, sea por la vía mayorista, sea por la cadena de transformación, cuando también lo entregan, o carne en otra transformada, puede ser en charqui, puede ser, bueno, en embutidos. Finalmente llega al consumidor, del supermercado al consumidor, de las carnicerías también podría pasar acá, faltó una flecha que llegara al consumidor. ¿Ya? Entonces así funciona la cadena de producción desde lo más bajo, que es el ganadero, hasta el consumidor, que es el final. Pero me faltó aquí que recuerden que Chile también importa carne. ¿Sí? ¿Importa carne de dónde? Principalmente, ¿cuáles son los países importadores? ¿De dónde viene la carne? En el primer país que viene la carne. Paraguay. Correcto, Paraguay. Eso lo vimos la vez pasada. Entonces acá llega carne, y estas carnicerías independientes o esos mercados mayoristas también toman esa carne que llega de Paraguay, de Argentina, de Brasil, toman y la ingresan a la cadena también, para finalmente darla a los consumidores, ¿ya? Entonces así funciona esa cadena. ¿Estamos claros cómo funciona la cadena de producción? Bien, entonces
les voy a preguntar yo a ustedes. De esta cadena de producción, desde el productor al consumidor, ¿cuáles serían los puntos críticos? ¿Qué consideran ustedes que sería un punto crítico de esa cadena de producción? ¿Cuál? Transportes. ¿En dónde estaría ubicado, amor? ¿Como por acá? Tú me dices del transporte de aquí a acá. Pero ¿dónde tiene que estar su cadena de frío? ¿Su cadena de frío? Ya. Entonces sería Como de planta faenadora o distribuidora. acá. Bueno, sí podría ser un punto crítico. El transporte, ¿sí? Ya, la cadena de frío podría ser eventualmente un punto crítico. ¿Y por qué? Porque tiene que cumplir con la normativa de frío estándar para las carnes, para que no tengan bacterias o no empiecen La a producir inocuidad. bacterias, Bueno, sí, podría ser acá. Entonces tú dices que podría ser un punto crítico, la parte de la temperatura. Ya. ¿Dónde más podríamos identificar un Distribuidora. Las distribuidoras. Distribuidora mayorista. ya acá? ¿Y cuál podría ser la? También lo mismo por la pérdida de la cadena de frío. Ya acá sí se ve harto también. Profe, las importaciones, porque si tengo un ingreso de carne contaminada, también tengo un punto crítico ahí. Sí, pero también podría ser un punto crítico, eso, claro, carne contaminada. Creo que el SAC está encima y SAC hace siempre controles. Sí, hay cosas que están controladas. Sí, el SAC controla bastante esa parte de inocuidad. Y entre el producto ganadero, las plantas faenadoras o entre el ganadero los intermediarios que hasta llegar a la planta por el tema del transporte, pero no por la cadena de frío también, sino porque por el estrés que influye el animal. O sea, el tipo de transporte, las horas que pasan están reglamentadas, si se pasan de eso la calidad se pierde también. Sí, ya. Eso está, lo que dijo la compañera está bien. Si nosotros empezamos a ver desde acá abajo hacia arriba, empezamos a encontrar varios puntos críticos. El primero es eso, de cómo se hace el transporte a la planta faenadora, cuánto es el tiempo, pensando en el bienestar animal. Porque para tener un producto de calidad, para que un producto llegue de calidad hasta el final, contamos desde cómo se embarcan los animales, el tipo de transporte. Entonces por acá vamos a tener, ¿ya? Pensando en el bienestar animal. Pensando también podríamos tener acá otro inconveniente, otro punto crítico, que es el intermediario, ¿ya? El intermediario le va a restar valor a esa cadena, porque acá el productor le va a llegar menos plata, le va a pagar menos. Así que si vendiera aquí directamente a la planta faenadora. Entonces eso siempre ha sido un punto crítico, el transporte. Para eso están los intermediarios. Y pasa, no solamente pasan en la cadena de carne, también pasan en la cadena de frutas, verduras, que hay intermediarios que le compran directamente, pero no le pagan lo que es, ¿ya? Entonces aquí podríamos ver eso, la parte de transporte, todo eso también influye sobre la cadena. ¿Identifican algún otro punto crítico? Quizá más arriba. Ya el mijero por acá, quizá en el portal. Entre el supermercado y hacia los consumidores también puede haber un punto crítico, también por el mismo tema del transporte. Aquí dices El tú, supermercado hacia consumidores. ya, pero acá, ¿cómo sería, digamos, ese punto crítico? ¿A qué hace Es que en referencia? realidad todo está basado en cuanto a la pérdida de la cadena de frío. Ya, si se pierde la cadena de frío, pues, si se pierde desde acá de la planta faenadora aquí en adelante, vamos a tener una Siempre. carne de Pero mala calidad. también desde el supermercado al consumidor también se puede perder la cadena de frío. Sí, acá de pronto cuando en la transformación, cuando nos entregan la carne empacada al vacío, cuando se pierde ese vacío, también acá hay fallas, fallas hay en toda la cadena de la industria. Pero siempre, o sea, hay que tener mucho cuidado con la carne que se compra. Tiene que tener características especiales la carne que se consume. Y además, ojalá que tenga etiquetas, que podamos ver las etiquetas, que esté normada, por eso la carne es más normal. Generalmente la que entrega las carnicerías pues no tiene ese tipo de normativa.
Bien, entonces estamos claros que podremos identificar quizás puntos críticos en la cadena. Acá. Veterinarios trabajan en toda la cadena de producción cárnica. Acá hay veterinarios en la parte de producción, los que trabajamos en producción, también acá en las plantas faenadoras, los que se encargan de ver, revisar que no hayan problemas sanitarios, que no hayan decomiso de órganos. Acá en las plantas faenadoras hay personal del SAC, ¿ya? Entonces, para que tenemos trabajo, nosotros acá en todo eso tenemos trabajo. La parte de inocuidad de velar por esa cadena. Bien. Entonces, como un resumen, ya lo que tiene que ver es que primero Chile destaca por la calidad de la carne, una calidad nutricional importante comparada con las razas cebuinas. Entonces, si tuviéramos la capacidad de elegir, sí, viene de Estados Unidos, viene de Brasil la carne, pero la carne local es una carne de calidad. Pero detrás de eso siempre va a haber algún tipo de problemas, como es que el sector enfrenta momentos duros y tuvo momentos duros durante la pandemia, ¿ya? Y bueno, se estima que en la producción lo vimos en las últimas láminas o en la clase pasada, que hay una tendencia a la baja en la parte de producción. Pero la idea es que ojalá se pueda mejorar, se puedan buscar nuevos mercados en la cadena de producción y tener en cuenta las tendencias que hay por el cambio climático, sobre lo que va a pasar más adelante, ¿ya? Y la cadena involucra varios actores, desde productores, plantas faenadoras, la parte de retail, legisladores, porque todo está legislado también. La ley, hay ley de carne, ¿ya? Chile Sustentable también produce carne sustentable. Entonces es como una visión de lo que puede ser. Ya, preguntas hasta ahí. Me voy a meter a lo más rudo de la clase del día de hoy. No, sí. Ya. ¿Vieron genética hace cuánto? Hace como 5 años atrás. Ya. ¿Saben, conocen el término exocría y endocría? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ya. ¿Consanguinidad? Ah, ese sí. Ya. ¿Qué es un individuo consanguíneo? ¿Cuál? Consanguíneo. Tiene el lazo sanguíneo. De esa misma sangre. ¿Qué más? ¿Son parientes? ¿Todos somos parientes? Directo. ¿Todos somos parientes? ¿O no? Sí, sí. Depende de la posición. Ya. ¿Quién dice que sí? Que somos parientes. ¿Quién dice que sí? Ahora cambió de especie. ¿Ah? No, porque comparten los sanguíneos. No sé. No somos. ¿No? Yo digo que sí. No. Somos de la No misma. somos parientes. ¿No? Sí. Y lo tienes que meter. Ah, ya, por acá estamos cambiando. ¿Sí? ¿Qué Somos son? parientes. Venimos del mismo ancestro. Entonces somos parientes. Mente somos parientes. Pero, ya, acá lo dijo. Pero a medida que ha evolucionado, igual hemos evolucionado, ¿ya? Y también ha evolucionado todo lo que tiene que ver con genética. Y cuando nosotros hablamos de endocría, es cuando se hacen apareamientos con parientes emparentados, individuos emparentados. Entonces, son formas de hacer mejoramiento genético, mediante la endocría y mediante la exocría. ¿Ya? Y la exocría, a diferencia de la endocría, porque si hablamos de endocría, al tiro tenemos que asociarlo con consanguinidad.
¿ya? Y la exocría lo vamos a asociar con cruzamiento, ¿ya? Pero cruzamientos entre individuos que no son parentales, que son lo menos emparentados posibles. Entonces vamos a definir la exocría como el apareamiento de individuos, por eso es menos emparentados, ¿ya? Entre sí, que el promedio de la población. Si nosotros tenemos algo de emparentamiento, por eso yo siempre les digo, porque tenemos un ancestro en común, sea la creencia que sea, vamos a tener varía. Entonces vamos a asociar exocría con cruzamiento, y los cruzamientos se utilizan mucho en producción de carne y en producción de leche, ¿ya? Entonces, antes de empezar a hablar de los cruzamientos, hay que tener diferentes consideraciones especiales. Primero es con qué razas voy a trabajar. Es supremamente importante, ¿ya? Y hay que tener consideraciones importantes. La primera es que los individuos, principalmente el material genético proveniente del toro, que el toro es el que da las características, los caracteres más importantes en producción, es que ese toro, las hijas, tengan facilidad en parto, ya que puedan dar esa facilidad en el parto, es una característica que se busca. Y además hay que tener en cuenta cómo va a ser el crecimiento de su descendencia. Eso es otro factor muy importante. Estoy ahí viendo la facilidad del parto en las hijas y además cómo va a ser ese crecimiento que tengan esas hijas de la cría, las descendencias. Y crecimiento tiene que ver con ganancia de peso, cómo va a ser esa curva de crecimiento en los animales. También otra consideración a tener en cuenta para la elección, ya sea de mis dos toritos que tengo ahí, el valor de crianza de las hembras híbridas. Y eso hace referencia a cómo va a ser, digamos, el valor genético que va a tener esas hijas híbridas. Porque yo voy a utilizar, por ejemplo, ese toro que está a la derecha, ¿ya? Y lo voy a cruzar con una hembra que quizás no sea la misma hembra, sea de otra raza. Entonces yo lo que voy a ver es cómo va a ser el valor de crianza o cómo se va a comportar esa hija que es una híbrida. Es la hibridación de esas dos razas, ¿ya? Por otro lado, otra cosa que hay que tener en cuenta es las razas con las que voy a trabajar. Una cosa es para las hembras jóvenes y otra las razas que voy a utilizar para las hembras que ya son adultas, que ya son vacas. En hembras jóvenes sí hay que tener eso en cuenta, quizás ustedes lo vieron en reproducción, ¿ya? Las vaquillas recién van a empezar su vida reproductiva. Entonces nosotros tenemos que contar, primero, con algunas condiciones especiales para esa vaquilla. Y es utilizar un toro que me entregue esas características. Facilidad en parto, ¿ya? Y eso van a recordar ustedes porque recién la vaquilla va a tener su primer parto. Y ella todavía no tiene su sistema reproductor, no tiene todavía la cadera ancha, ¿sí? Quizás los que son mamás aquí saben que el primer parto siempre es el más complejo, más complicado. Ahí me dicen sí, porque la cadera está todavía cerrada y la sínfisis púbica tiene que abrir. Lo mismo pasa en las vaquillas. Por eso al utilizar un toro, que es un toro más grande, más pesado, una raza más pesada, puede que la hembra vaya a tener dificultades en el parto, una distosia. Entonces es buscar eso, que tenga además es la característica que el toro que vaya a elegir de una hembra con mayor habilidad materna. Ya hablamos de la habilidad materna en la clase pasada, que me preguntaron, ¿ya? La habilidad materna es que sea una buena madre, que no vaya a rechazar la cría, que cuando nazca la limpie, la estimule. Eso es ser una buena madre, que no vaya que le dé calostro, que no le vaya a rechazar. Además que este toro aporte un potencial de crecimiento superior a la raza pura y que tenga una conversión de alimento superior o similar a la que tiene la raza pura cuando se utilizan en hembras y en vaquillas. Están recién comenzando la vida reproductiva, ¿ya? Y en razas
o qué razas se utilizan para las hembras que ya son adultas? Que aporten, bueno, facilidad de parto o nacimiento es una característica que se busca también, es ideal. Que tengan las crías una mayor velocidad de crecimiento y que también tenga una buena conversión alimenticia, que me entregue esa característica. Entonces, el cruzamiento siempre lo vamos a hacer, así como yo les dije, buscando en los catálogos de Avon, ¿ya? ¿Cuál es el toro que me va a entregar esas características? Facilidad en parto, la inserción de la ubre, siempre se hace pensando en la característica se va a mejorar a través del toro, siempre se hace a través del toro. Entonces, hay tres objetivos claves en los sistemas de cruzamiento. Primero es el objetivo de sustituir la población, sustitución de poblaciones. Y eso se hace a través de unos cruzamientos que se llaman cruzamiento absorbente. La sustitución de poblaciones. Ahora, en un rato les voy a colocar un ejemplo. Y esto se ha llevado a cabo en gran escala a nivel de crianza. La sustitución de poblaciones. Pasa mucho. No, de hecho, para que me puedan entender más o menos qué es un cruzamiento absorbente. Pero en Chile, hace algunos años, no sé cuántos años, empezó a haber una migración importante poblacional. Los primeros que empezaron a llegar acá, a Chile, fueron las personas de Haití. Por acá me dice sí, ¿ya? Y se vio una gran población de haitianos. Ya se empezaron a mezclar con chilenos, ¿ya? Pero cuando llega así una población, empieza a haber migración de una población a otra y empezamos a ver quizás unos rasgos totalmente diferentes a la población real. Es cuando una población está siendo absorbida. O sea, ya los chilenos quizás, ya hay más mezclas, más mezclas de lo que se ve. Pero ocurre mucho y se puede hacer un sistema de cruzamiento de ese tipo, dar de sustituir una población por otra población más nueva. Ya les voy a decir cómo se hace esto en la realidad. Otra de las cosas importantes del objetivo de los cruzamientos es tratar de aprovechar la complementariedad de las razas. Y esto se hace combinando en una sola población las características deseables de dos poblaciones parentales. Tomo las características buenas, deseables de una población, tomo las características de otra raza y empiezo a hacer los cruzamientos. Pero ojo, porque no siempre en esos cruzamientos todo es maravilloso. No siempre uno intenta, por más que pueda, tratar de destacar lo que es las características deseables, pero también se mezclan características no deseables. En la mayoría de los casos, como yo les dije, de estos cruces resultan razas nuevas. ¿Han escuchado hablar de la Kiwi Cross? ¿La han visto, un Kiwi Cross? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, Kiwi Cross es una de esas razas ya que está establecida y que es producto de un cruzamiento. Ya les voy a mostrar ejemplos para que lo podamos entender. La otra parte importante que tiene que ver con el objetivo de los sistemas de cruzamiento es saber utilizar la heterosis. ¿Saben qué es la heterosis? ¿No? ¿Sí? Ahorita van a tener que hacer un ejercicio, pero ¿no? Heterosis o vigor híbrido. ¿Tampoco? ¿No hay cruzamiento? No. El término heterosis, vigor híbrido, ¿no? Ya, heterosis hace referencia a cuando el híbrido que sale de dos razas puras supera el promedio de producción de sus padres. Eso es la heterosis, como ¿qué es lo que tiene ese individuo de más? Ya que lo ideal es que en los sistemas de cruzamientos yo pueda tener un individuo mejor que sus padres. Y eso es lo que llamamos heterosis. Ahorita me van a entender un poco más. Entonces, es importante que para algunas características del cruzamiento
Lo más importante, es que no veo acá, para algunos caracteres el cruzamiento es probablemente la forma más rápida de mejorar el potencial genético de la población y es una práctica útil en producción en animal siempre y cuando las razas que entran al cruzamiento mantengan su propia identidad. ¿A qué hace referencia? A que no se vaya a poner en riesgo la desaparición de la raza. Es supremamente importante. Si va a utilizar eso, pero hay que tener que el sistema no se vaya a perder. Y que cada una de las razas sea la adecuadamente elegida en el cruzamiento. ¿Sí? Hay que tener condiciones especiales. Hay que mirar el catálogo, a ver cuáles son las características que se buscan y que juegue un papel fundamental en ese sistema de cruzamiento. Entonces esos son como los 3 objetivos que se buscan. Y cuando tenemos el híbrido, si yo tengo un cruce de 2 razas puras, ahorita lo van a ver, A por B. Lo que salga de acá va a ser AB. Ese AB es un híbrido. Y esto es una generación F1. ¿Ya? Entonces vamos a definir hibridismo como una combinación genética de diferentes razas, géneros, especies que se hace y el híbrido a través de reproducción sexual. Ese cruce de razas puras, A por B, nos va a entregar una progenie, este F1, ese híbrido, que será el promedio de las razas parentales. Él va a tener lo mejor de las 2 razas puras. Este híbrido va a tener lo mejor de la raza A y lo mejor de la raza B. Eso es lo que buscamos en los sistemas de cruzamiento. Que este cruce AB sea el mejor. Entonces, en ocasiones esa cría supera al progenitor más eficiente. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo práctico para que lo entendamos bien. Y esa diferencia que hay, a mayor diferencia que hay, es lo que le vamos a llamar heterosis. Y esa heterosis tiene ventajas en los sistemas de cruzamiento, porque va a ayudar a mejorar la reproducción. Voy a tener más terneros al destete de esas crías que voy a tener el F1. Se va a mejorar la habilidad materna de las vacas, ya buscando características de mejora, aumentar la vida útil de las madres y combinar caracteres que sean deseables. Por favor, heterosis y vigor híbrido es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Y el hibridismo es una forma de aumentar la producción de carne. Es una de las vías, las mejores vías para aumentar la carne. Bueno, acá ya les había yo dicho lo que es un híbrido, o el hibridismo es la posibilidad de obtener o producir un individuo con características genéticas superiores a la combinación de sus pares. Entonces, la heterosis, ¿cuándo se identificó? ¿Cuándo se encontró esta cuestión de la heterosis? En 1914, ese señor que está acá, Schul, empezó a hacer cruzamientos y todo comenzó, así como cuando comenzó Mendel con los guisantes. Resulta que acá también empezaron a encontrar cómo era que mejoraban características importantes en las plantas. Por eso está ahí, acá yo les coloqué como la definición, ¿ya? De lo que es heterosis. Y este señor dijo que la heterosis era la superioridad del híbrido F1 de mejorar con respecto a la producción de sus padres. Tasa de crecimiento, vigor, color, ¿sí? Mejor que sus padres. Eso hace referencia a la heterosis. Y la expresión de la heterosis es confinada a la primera generación, acá el F1. Es el único, acá, en esta generación F1 es donde va a haber el
mayor grado de heterosis de los cruzamientos. El mejor individuo que sale de la cruza de dos razas puras es el F1, es porque tiene el 50% de su papá y el 50% de su mamá. Las mejores características se juntan acá en la generación F1. ¿Ya? La heterosis puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Ya? Nosotros buscamos que sea positiva, ¿no? Que pueda superar el promedio o por lo menos al menor de la producción de sus padres. ¿Ya? Eso es lo importante, pero también puede ser negativa porque me puede dar negativos. Puede ser para abajo. En vez de buscar potenciar la producción, puede que enmascare también algunas características que no deberían ser. Entonces, acá es donde viene la parte interesante. Ese vigor híbrido o esa heterosis la podemos calcular. Se puede calcular. ¿Ya? Ahí está la fórmula de cómo se calcula. El porcentaje de vigor híbrido es igual al promedio de la F1, si estoy hablando de producción de leche, sería eso. El promedio de la F1 menos el promedio de producción de los padres sobre el promedio de los padres. ¿Ya? Y esto lo voy a multiplicar por 100 porque es para conocer el valor del vigor híbrido o el valor de heterosis. En la práctica, vamos a un ejemplo, y ese es un ejemplo de producción de leche que es como más sencillo. Yo tengo una raza A que tiene una producción de leche promedio de 5.454 kilogramos por lactancia. ¿Ya? La raza A, digamos que sea la hembra. Y la raza B, sea el macho. La raza B, o el macho, produce hijas con promedio de 8.180 kilogramos por lactancia. ¿Ya? El cruce A por B, el promedio, o sea, este que está acá, produce 7.222. Si lo ven ahí, si ven esto, acá que está, ¿superó a su mamá? ¿Superó a la hembra en producción? Sí, superó en producción. Y a la descendencia del toro en promedio, no la mejoró, pero por lo menos mejoró en producción a su madre. Entonces vamos a calcular el valor del vigor híbrido. Entonces lo primero es aplicar la fórmula. Lo que tengo que saber es el promedio. ¿Cuánto es el promedio de producción de A y de B? Sumo estos dos y lo divido en 2. 5.454 más 8.180 y lo divido en 2. Eso me da 6.817 kilogramos del promedio. O sea, el promedio de sus padres, 6.817. ¿Y cuánto produjo la cría? 7.002. O sea, que superó al promedio de sus padres. El promedio de sus padres es esto y la cría superó a sus padres. ¿Cuánto más fue que lo superó a ese promedio? Entonces ahí es donde vamos a sacar el valor de vigor híbrido. Aplicamos la fórmula. El promedio de la F1, 7.272, menos el promedio de sus padres, que ya lo calculamos acá, ¿no? 6.817, dividido el promedio de sus padres, 6.817, por 100. Al hacer, dígame. Consulta, ¿el por 100 va en toda la fórmula o solamente en la fórmula de promedio F1 con el promedio de padres? No, solamente acá, para sacar el vigor híbrido. Sí, está bien, pero el por 100 se multiplica con los 7.772, el resultado y el menos 6.000 no sé cuánto, 817, o hay un paréntesis de que el por 100 multiplica toda la fórmula ¿Acá? completa. No. Porque el por 100 está arriba, No, el por 100 es para esto. es para todo. Para esto. Porque yo le voy a sacar el porcentaje. ¿Ya? Entonces, al final del cálculo lo multiplico por 100 para poder
¿Ya? Eso. Entonces eso me da 6.7. 6.7 es el valor de heterosis, o sea, esa cría produce 6.7% más del promedio de sus padres. ¿Ya? Eso es lo que nosotros buscamos cuando se hacen cruzamientos. Y el cruzamiento o la raza que yo les dije que era la Kiwi Cross, ¿la buscaron? No. Sí, ese es el Kiwi Cross. El Kiwi Cross es una raza que se hizo de Holstein con Jersey, combinando las dos características importantes. Holstein en cuanto a cantidad de leche y Jersey, calidad de leche. De ahí salió ese Kiwi Cross. Y el Kiwi Cross, y si buscan por ahí Kiwi Cross, van a encontrar que hasta el Mercado Libre venden crías de Kiwi Cross. No sé cuánto estaba como 100 lucas, 150, no sé. De hecho, más podrían encontrar los valores de Kiwi Cross. Entonces, acá es más sencillo. Esta imagen es más de 7. ¿Ya? Y acá lo que vamos a encontrar ya es un ejemplo en producción de carne. ¿Ya? Tenemos lo mismo. Tenemos característica acá, pesos al destete. ¿Ya? Anterior vimos producción de leche. Ahora acá, ¿qué nos interesa a nosotros? Los pesos al destete también, porque es lo que nos va a dar como pie a saber cuánto va a lograr esa cría. Entonces tengo una raza A que entrega un peso al destete. Voy a siempre colocarlo como la raza A, como la hembra, porque siempre generalmente la hembra es la que produce menos. Esta raza A produce una cría que tiene 180 kilogramos de peso al destete. La raza B, perdón, estoy al revés. Ya, ahora sí, acá veo bien. Ya, la raza B es la que está menor, 180. ¿Ya? La raza A, 220 kilogramos de peso al destete, y la raza B, 180. ¿Cuánto me da el promedio de 220 y 180? 200. ¿Ya? 200. Ese es el promedio. ¿Cuál es la mejor raza? ¿La A o la B? Que produce mejores pesos al destete. Acá, la raza A. ¿Ya? La raza A. La cruza, el híbrido A por B, da más o menos de peso al destete 225, más o menos por acá. ¿Ya? Entonces, en este caso, todo lo que me da superior al promedio, superior a los 200, todo esto que está en negro es el vigor híbrido. Y eso es lo que se busca, ya que las crías tengan un mejor desempeño en producción. Entonces, con esta hibridación, utilizando esos cruces, es probable, ejemplo, en un sistema de producción, obtener un mayor número de terneros vivos al destete y hasta un 14%, porque sin un indicador, 14% de más por vaca encastada, ¿ya? Un indicador importante. Entonces, al tener estos cruces en esos sistemas, que además tienen que ser planificados, y ojo porque cuando hacemos cruzamientos hay que tener en cuenta que acá se llama heterosis porque hay heterocigosidad, ¿sí? Hay una combinación de diferentes genes, por eso se llama heterocigosidad. Si fueran genes similares, casi iguales, sería homocigosidad. Lo que se ve en consanguinidad, homocigotos, ¿sí? Homocigosidad. Acá se encuentra, entre más heterocigosidad tenga, mejor, porque la población va a ser menos emparentada, y voy a poder obtener estos resultados. Ya. Entonces, si ustedes se acuerdan, bueno, yo siempre como que me gusta colocarles la fórmula que tiene que ver con el fenotipo más el genotipo más el ambiente, porque para poder obtener
valores fenotípicos tienen que tener en cuenta el valor genético y el ambiente. Yo puedo tener la mejor vaca, el guayú, pero si no le doy un buen alimento, no va a desempeñarse como yo quisiera, que es entregar carne de calidad. Y es un aspecto fenotípico que tengo. Entonces, a lo que voy yo es que la productividad de las razas puras, no existe una mejor raza, en cualquier situación, sino que se debe tener en cuenta el ambiente, y dentro de ese ambiente está alimentación, manejo, todo lo que se le pueda entregar, y con eso voy a estimar la productividad. Tengan siempre en cuenta la fórmula de valor fenotípico. ¿Ya? Y el vigor híbrido es importante, pero esto no se logra, no hay vigor híbrido si las razas de origen no son las más productivas para una situación en particular, para producción de leche, para producción de carne. Si no se trata de si no se hace una buena elección, no vamos a tener valores de vigor híbrido, no vamos a tener esa heterosis. Entonces, bueno, acá hay otra definición de lo que es heterosis, que es la diferencia o el desvío del comportamiento de la progenie mestiza que se origina por apareamientos recíprocos con respecto a las razas. Cuando hablamos o decimos de los cruzamientos recíprocos, hace referencia a aquellos cruzamientos donde las razas intervienen en esos sistemas de cruza, tanto vía materna como por vía paterna. Por eso hay esa reciprocidad en los sistemas de cruzamientos. Pero yo les voy a mostrar en un rato, porque hay diferentes tipos de cruzamientos que se hacen en los sistemas de producción. Preguntas. ¿Quedó claro esto? ¿Qué pasa acá con este híbrido? ¿Qué haríamos con este híbrido después? ¿Qué se les ocurre con ese F1? Si se cree que tiene las mejores características de esto, ¿qué harían con ese híbrido? ¿Cruzarlo con qué? ¿Con otro híbrido? ¿Y será que voy a tener? No, porque usted dijo que creo que hay una naturaleza de la... Uno puede utilizar, llegar hasta acá, tener solamente un F1. Si queremos con fines comerciales, podría vender un F1 al que tenga las mejores características, y eso sería acá un cruce terminal. Hasta ahí llego. No quiero reproducir, pero podríamos dejarlo así. Pero podría continuar con ese híbrido, pero resulta que al cruzarlo con otro híbrido, ya no voy a tener 50-50, porque va a empezar a disminuir la cantidad de genes, los mejores genes que tenga acá. Ya no voy a tener 50, sino 25. Ahorita se los voy a explicar mejor con una gráfica. ¿Ya? Hagamos el receso. Unos 10 minutos, con eso yo arreglo la sala para que podamos hacer el